es el amor de Cristo. Señor, gracias en esta mañana porque tú nos permites estar reunidos en tu nombre y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por las ofrendas, porque eres tú quien nos enseña cada día ese principio bíblico de dar. Las ofrendas, Señor, además de contribuir en nuestra comunidad para los gastos que se deben pagar, Señor, cada mes, también tienen que ver con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con dar de comer al necesitado, Señor. Por eso oramos que sigas estableciendo en nuestro corazón ese deseo, Señor, y el obedecer al mandato de poder dar. Gracias por nuestra iglesia Torrefuerte, gracias por las ofrendas que han ingresado este año, Señor, las cuales nos han ayudado a cubrir nuestros gastos. Y gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel y estoy seguro que bendecirás a cada uno de mis hermanos que se encuentra allí en este momento. El pan sobre nuestra mesa nunca faltará porque tú eres un Dios bueno, eres nuestro Padre y nuestro proveedor. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor. Amén. Amén. Vamos a entrar entonces, hermanos, al tiempo de la palabra, al tiempo de exponer la Escritura. Así que preparemos nuestras Biblias, preparemos también nuestros apuntes y vamos a comenzar juntos esta mañana el tiempo de la palabra. Amén. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de Primera de Pedro. Esta carta, escrita por el apóstol Pedro a una iglesia que estaba dispersa debido a la persecución que sufría en esa época por parte del Imperio Romano, más específicamente en el año 63 después de Cristo. Una iglesia sufriente que no es muy diferente a la de nuestros días, porque así como Lorena nos decía en nuestro último mensaje de la serie titulado Reyes viviendo como siervos, hoy en día, hermanos, como cuerpo de Cristo, también sufrimos persecución. Con otra envoltura, pero es persecución contra la iglesia. Leyes en Colombia y el mundo para desvirtuar el diseño bíblico de la familia. Hermanos, las ideologías que van en contra de la enseñanza bíblica son la persecución a la iglesia de hoy. Voy a volver a decir esta frase. Las ideologías que van en contra de la enseñanza bíblica son la persecución a la iglesia de hoy. En esa época, cuando Pedro estaba escribiendo sus cartas, muy seguramente, como nos enseña también la palabra de Dios, y en este caso específico desde Roma, los emperadores romanos perseguían a la iglesia, y en este caso específico en Primera de Pedro estamos hablando de un emperador llamado Nerón. ¿Saben qué hacía él, hermanos? Colocaba a los cristianos como antorchas, les prendía fuegos estando vivos para que se quemaran y esas fueran las antorchas que iluminaran la ciudad de Roma en esa época. Los llevaba a la hoguera. Las fieras se comían a los cristianos en esa época. Esa era la persecución. Y yo no sé qué vamos a ver nosotros en el futuro, si tal vez tengamos que morir también por Cristo de esa manera, como lo hicieron los mártires en el pasado. Pero de lo que sí estoy seguro hoy es que las ideologías que van en contra de la enseñanza bíblica son la persecución a la iglesia de hoy. Hermanos, Dios diseñó la familia, pero que hoy en día cosas como que el amor de Dios es tan grande que acepta el matrimonio homosexual, que los hijos no se deben disciplinar porque se trauman, que cada cual puede escoger lo que es, hombre, mujer, perro, LGBTIQJ. Todo este desorden es persecución contra la iglesia, contra la enseñanza bíblica.
quiero hacer una pregunta para que ustedes reflexionen en esta mañana. ¿Por qué la forma de pensar del mundo actual no vulnera los ritos budistas, hinduistas, ateos? Otra pregunta. ¿Por qué las burlas absurdas e infundadas que vemos hoy en las redes sociales son contra Jesús y no contra Mahoma o contra algún científico o filósofo? Tengo una sola respuesta. Porque Jesús es la verdad y Satanás siempre querrá ir en contravía a la verdad. La iglesia de Cristo está y sigue siendo perseguida. Sufre porque está caminando contra corriente, contra cultura. Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo para las iglesias del Asia Menor. Ya lo vimos en esta serie en el capítulo 1. Pero también para nosotros hoy. Y como tema principal de esta carta, hermanos, recordémoslo, la victoria sobre el sufrimiento que vivimos con la esperanza viva de la gloria eterna. Enfrentemos este sufrimiento pasajero, como le dijo Pedro a los hermanos en ese tiempo y como nos dice hoy el Señor también a nosotros. Enfrentemos este sufrimiento pasajero con valor, mirando a la eternidad, mirando al cielo, mirando al Señor Jesús. Y antes de orar, quiero invitarlos a que puedan colocar, si están tomando nota, un título a este mensaje en el día de hoy. Coloquemos: solo se gana perdiendo. Ese es el título para nuestro mensaje del día de hoy. Solo se gana perdiendo. Oremos. Señor, gracias por el tiempo de tu palabra. No son mis ideas ni mis pensamientos, no es mi voz, sino es tu palabra escrita, perfecta, inerrante, infalible, llegando hasta lo profundo de nuestro corazón y transformando nuestra manera de pensar y de vivir, Señor. Yo te doy gracias porque en medio, Señor, de las pruebas que hemos tenido, yo he visto en Torrefuerte cómo tu palabra ha transformado y sigue transformando vidas. La mía, la de mi familia, la de mi comunidad. Y te suplicamos que la Escritura pueda seguir siendo para nosotros, como torre fuerte, el centro de nuestras vidas, de nuestro pensamiento y de nuestras decisiones. Háblanos hoy a través de ella y permítenos interiorizarla, reflexionarla, meditarla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo es el título para el día de hoy? Perdiendo para ganar. Solo se gana perdiendo. Solo se gana perdiendo. Así que anotémoslo, hermanos. Solo se gana perdiendo. Y quiero que me acompañen, por favor, ahí a Primera de Pedro. Y estábamos estudiando en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar Primera de Pedro 2, desde el 18 hasta el 20. La próxima semana vamos a estudiar desde el 21 hasta el 25 y Sebas va a arrancar en el capítulo 3 con nuestra serie. Pero hoy vamos a estudiar Primera de Pedro 2 del 18 al 20. Amén. Leamos entonces, Primera de Pedro 2 desde el 18, voy a leer en la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. En esta sección
Desde el versículo 9 que estuvimos estudiando en semanas pasadas, el Señor nos dice que Él nos ha escogido como su pueblo. Todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación, somos el pueblo de Dios. Él nos ha adquirido, leíamos en semanas pasadas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Ese anunciar, estudiábamos también en ese entonces, las virtudes no es solo hablar de Cristo, es también vivir como Cristo vivió en la tierra, vivir esas virtudes. Y para estudiar hoy, hermanos, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, miremos qué nos dice Pedro acerca de nuestra conducta con los no creyentes. Vamos ahí al versículo 12 que estuvimos estudiando en semanas pasadas con Lore. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, hay un llamado en este capítulo a que como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, lo que nos dice el versículo 12, mantengamos, no sea solamente una vez, sino mantengamos. Y esto abarca nuestro presente, pero también nuestro futuro. Mantener una buena manera de vivir entre los que no son creyentes. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No era solamente en ese tiempo, hermanos, que se burlaban y que criticaban y juzgaban a los cristianos, ahora también. Y para mí es sorprendente, hermanos, cada día es peor lo que los no creyentes piensan de nosotros los cristianos. Y esto me entristece profundamente. En la universidad, en la oficina, lo único que escuchamos todo el tiempo es cristianos tramposos, mentirosos. Cuando una persona no creyente escucha acerca de un pastor, lo primero que se le viene a la mente es un ladrón. Y muchas veces, hermanos, yo no los culpo, porque sí ocurren cosas muy tremendas. Y muchos que dicen ser cristianos, comunidades enteras que dicen seguir y servir a Cristo, están pisoteando el nombre del Señor y su palabra por su conducta, por el testimonio terrible que están dando. Solamente quiero contarles una experiencia que hemos tenido como iglesia, ya de los falsos profetas y apóstoles, de todos estos que realmente no podemos negar, son unos ladrones, porque estafan a sus comunidades, los engañan y peor aún, en el nombre del Señor. Pero ya de ellos hemos hablado mucho y seguiremos hablando y seguiremos denunciando todas estas prácticas mercantilistas, abominables delante del Señor, y es decirle al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que van a tener salvación haciendo pactos de dinero con Dios. Esto es falso, esto es un robo, pero ya de ellos hemos hablado. Solamente quiero comentarles una experiencia hablando de esto, de mantener nuestra buena manera de vivir como creyentes entre los que no son creyentes. Ahorita estábamos diciendo, mientras orábamos por las ofrendas, como ustedes saben, hermanos, estamos en el proceso de abrir una cuenta bancaria porque tuvimos que cerrar la cuenta que teníamos con Colpatria porque no nos permitían de alguna manera, porque esto generaba un costo más alto, ver las transacciones en línea. Entonces fuimos a averiguar junto con nuestro equipo de administración y finanzas a varios bancos y empezamos el proceso que, si Dios quiere, ya estaremos terminando estos próximos días con el Banco de Vivienda, la cuenta que vamos a abrir para recibir nuestras ofrendas para el sostenimiento de nuestro lugar de reunión, pago de servicios, de parafiscales, de cosas de aseo, etcétera, etcétera.
esa cuenta la vamos a tener a través de Davivienda. Pero cuando iniciamos el proceso con ellos sacaron sus formatos y estábamos sentados ahí con Lorena y lo que decía el formato en el encabezado es: abrir una cuenta para una iglesia cristiana es una actividad de alto riesgo. Y cuando hablamos con el director del Banco de Vivienda de Castilla, él nos decía: miren, queremos ayudarles en el proceso, pero es muy difícil, tiene que haber muchos filtros, porque les voy a contar una cosa, teníamos 15 iglesias en este barrio con nosotros, con una cuenta abierta en este banco, y de esas 15, 9, después de una investigación, estaban involucradas en lavado de activos. Y nosotros tuvimos que salir de ahí, hermanos, de alguna manera avergonzados, no por nosotros, porque Dios sabe que hemos sido transparentes en nuestras finanzas, pero es terrible escuchar que iglesias cristianas, que pequeñas iglesias reciban dinero cuya procedencia es dudosa y que estén involucrados en actos de corrupción y lavado de activos. ¿Cómo estamos quedando, hermanos, ante el mundo? Eso no es una buena manera de vivir entre los creyentes. Eso es un mal testimonio. Es terrible que esto ocurra. Y por eso no hemos podido abrir nuestra cuenta, porque nos están investigando, estamos llenando formatos, están yendo al fondo, quieren saber de dónde vienen nuestros recursos, quiénes son nuestros donantes. Y nosotros les dijimos: háganlo, porque no tenemos nada que esconder. Nuestros estados financieros, hermanos, cuando volvamos allá al lugar de reunión, ya están publicados en la cartelera y los invitamos, pasen, léanlos, analícenlos, pregunten, porque ustedes son los que ofrendan, nosotros ofrendamos y tenemos que ser absolutamente transparentes y mantener, no solamente en esta área, sino en todas, nuestra buena manera de vivir entre los no creyentes. Por eso Pedro dice en el 12, lleven una vida ejemplar entre los no creyentes, así, por más que los critiquen y acusen de actuar mal, verán su buena conducta y darán gloria a Dios el día que Él juzgue al mundo. Vamos ahí al versículo 18, leamos nuevamente, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y en esa época, ustedes saben, hermanos, que se manejaba ese modelo. Había un amo y había un criado. Y Pedro, a esa iglesia sufriente y dispersa, que tenía también entre sus miembros criados, les dice a ellos: sujétense con todo respeto a sus amos. Ahora, en nuestro contexto hoy en día sería: si somos empleados, si tenemos una autoridad en nuestro trabajo, por ejemplo, sujetémonos a ellos con todo respeto. Pero miremos esa primera parte del versículo 28. Él les está diciendo, del versículo 18, Él les está diciendo: criados, sométanse. Y esto es un mandamiento del Señor. Sométanse. Pero no solamente les está diciendo sométanse, les está diciendo también la forma en que deben llevar a cabo este mandamiento. Y debe ser de una manera ejemplar. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Es someternos con respeto a nuestra autoridad. Porque yo podría decir: pues sí, me someto a esa gente injusta, a esa gente tirana y de mala gana, e incluso discutiendo e irrespetando la autoridad. Pero el llamado acá es a someterme con respeto. Difícil, ¿no? No es sencillo, sobre todo por lo que va a decir en la siguiente parte del versículo. No solamente a los buenos y afables, no solamente a los que les dan un buen trato, sino también a los difíciles de soportar. No es fácil, hermanos. Nosotros que tenemos una autoridad en el trabajo, en la universidad, en nuestra casa, sometámonos a nuestra autoridad. A los amables, pero también a los crueles, dice la Nueva Traducción Viviente. Y no es fácil, a veces quisiéramos ahorcar a ese jefe tirano.
porque no es sencillo someternos a la autoridad, pero lo hacemos porque honramos a Cristo y queremos hacer la voluntad de Dios. Más adelante vamos a ver que realmente esta era la actitud de Cristo y es a Él a quien debemos imitar. Leamos Efesios 6, 5 al 6. ¿Qué nos está diciendo sobre el someternos a la autoridad? Pero recordemos, como nos dice el versículo 18, no es solamente someternos, es someternos con todo respeto. ¿Qué dice Efesios 6, 5 al 6? Efesios 6, 5 al 6 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Ahora, Pablo en Efesios está haciendo también un llamado a los criados y les está diciendo: sométanse a esta autoridad y sométanse por amor a Cristo, porque honran y aman a Cristo. No es fácil, esto tiene un costo, pero es por amor al Señor, es porque queremos honrar al Señor. Porque nuestra actitud, como ya hemos dicho en la introducción, entre los gentiles, hermanos, porque muy seguramente ese jefe tirano que tienes no conoce del Señor. Pero hay un llamado en este capítulo, por cuanto somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, hay un llamado a mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. No podemos actuar, no podemos reaccionar. Y si hemos reaccionado mal ante nuestras autoridades, necesitamos corregir esa actitud. Porque el llamado del Señor es mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, tenemos que confesarles algo. Y es que en el pastorado, vaya que hemos aprendido y el Señor nos ha rastrillado en ese principio de no reaccionar mal ante los ataques, ante las dificultades que se nos vienen, cuando las autoridades que tenemos de alguna manera no actúan bien con nosotros, tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu Santo para actuar bien, para mantener una buena manera de vivir entre ellos, para reaccionar bien, para guardar nuestro testimonio. Cuando soportamos con paciencia al tirano, perdemos la pelea, hermanos. Perdemos la pelea. No le lanzamos el puño que se merece esa persona. Pero realmente estamos ganando. Por eso este mensaje se llama "Solo se gana perdiendo". Porque cuando soportamos con paciencia al tirano, perdemos la pelea, no respondemos, pero realmente estamos ganando la aprobación del Señor. Por eso solo se gana perdiendo. Ahora, hagamos un equilibrio en este punto, antes de pasar al principio que vamos a ver hoy en estos 3 versículos. ¿Y cuál es el equilibrio, hermanos? Sí, necesitamos mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Necesitamos guardar nuestro testimonio. Necesitamos seguir predicando el Evangelio con nuestra vida. Pero esto es definitivamente hasta cierto punto. Es decir, si estamos en un empleo, si estamos en un trabajo donde definitivamente corre peligro por alguna circunstancia nuestra vida, nuestra integridad, nuestra dignidad, no es el llamado del Señor a que definitivamente estemos ahí perdiendo nuestra vida y siendo continuamente humillados y maltratados sin ninguna compasión. Tiene que haber un equilibrio en esto y tenemos que ser sabios en saber
hasta qué punto, por amor a Cristo, soportamos a esas autoridades que son difíciles, como dice el versículo 18, de soportar. Quiero que anotemos el siguiente principio que tiene que ver con este mensaje de solo se gana perdiendo, y es: haré la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir. Este es el principio que estamos viendo hoy. Haré la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir. Hermanos, es mucho mejor obedecer a Dios, aún siendo perseguidos, que desobedecer a Dios. Tengamos esto claro. Y hoy en día, en medio de todas estas falsas doctrinas de la prosperidad, es mucho mejor obedecer a Dios, aún siendo perseguidos, que desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra herencia no está en este mundo, no está en lo terrenal. Esto que nos rodea es basura, dice Pablo, comparado con Cristo y su gloria en el cielo. Y quiero contarles una experiencia más. Y es acerca de nuestras ofrendas en la iglesia Torrefuerte. Todo este tiempo de pandemia, de aislamiento, de no poder estar juntos, obviamente también trajo un bajonazo, como ya les estábamos comentando, a nuestras ofrendas. Y hermanos, muchas veces nuestra comunidad no ha tenido ni siquiera para pagar los gastos fijos, los servicios públicos de nuestro lugar de reunión, que hay que pagarlos. Los parafiscales, muchas cosas, el pago que la iglesia nos daría por nuestro servicio pastoral, porque es justo también por nuestro trabajo. Hay muchos meses, incluyendo que la iglesia no nos ha podido pagar. Y esto, de alguna manera, nos hace sufrir como pastores. Porque nosotros teníamos una expectativa, pero el Señor ha cambiado las cosas, ha enviado este virus para enseñar al mundo. Y esto como pastores y como iglesia nos ha hecho sufrir. Pero bajo ninguna circunstancia, hermanos, yo como pastor de la iglesia Torrefuerte voy a negociar los principios de la Escritura. Aún estando en este tiempo de crisis, prefiero trabajar en otra cosa. Y de hecho he estado en un proyecto trabajando a la par con el pastorado. Pero prefiero hacer otras cosas, pero nunca negociar los principios de la Escritura. Nunca les voy a decir, para captar más ofrendas, que Dios los va a sanar porque ustedes traigan dinero a la urna de ofrendas. O que el diezmo hoy en día es algo obligatorio para nosotros, como lo fue en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Como les dije, prefiero hacer otra cosa. Prefiero retirarme antes que engañarlos para que nuestras ofrendas puedan mejorar. Vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a seguir predicando los principios de la Escritura. El dar es un principio y debemos hacerlo como iglesia, pero bajo ninguna circunstancia podemos engañar como muchos engañan utilizando la Biblia. Entonces, no importa si en este tiempo tenemos que, como comunidad, sufrir la escasez, pero no podemos decir mentiras y no podemos engañar para captar más ofrendas. ¿Por qué digo todo esto? Porque a lo que apunto es, vamos a hacer la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir, si esto implica que hayan bajado nuestras finanzas, que tengamos que buscar otra manera de percibir nuestro sustento. Porque las ofrendas están muy bajas. Y esto no quiere decir que no haya un llamado para nosotros a dar y a apropiarnos de la comunidad que Dios nos ha dado para juntos pagar esos gastos que necesitamos pagar.
Pero no negociemos nuestros principios. Mateo 5:10, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 5:10? Mateo 5:10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Hermanos, nuestra herencia es el reino celestial. Nuestra herencia es el reino celestial. Por eso habíamos dicho en semanas pasadas, somos reyes para un reino celestial. Leamos el versículo 19, dice, ya habiendo hablado de que es necesario y es un llamado para nosotros someternos con respeto a nuestras autoridades, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En esta versión Reina Valera, hermanos, dice a causa de la conciencia delante de Dios. Es decir, nos está diciendo que someternos con todo respeto, incluso a las autoridades difíciles de soportar, merece aprobación. Y después dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, y dice la Nueva Traducción Viviente, siendo conscientes de la voluntad de Dios, sufrimos molestias padeciendo injustamente. Así que conciencia delante de Dios, es decir, ser conscientes de cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sujeción que debemos guardar a nuestras autoridades. Si sufrimos con paciencia cuando recibimos un trato injusto y entendemos que lo soportamos de esta forma porque esta es la voluntad de Dios, hermanos, Él se complace. ¿Es fácil? No, pero estamos honrando al Señor, estamos obedeciendo a Dios. Él aprueba esta actitud, esta manera de actuar. Así que una vez más, volvemos al principio, haré la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir. Sí, claro, cuando nos tratan injustamente quisiéramos responder de la misma manera, pero más adelante vamos a ver que el llamado del Señor en el capítulo 3 no es a devolver el mal que nos han hecho también con mal, porque el Señor nos ha escogido como su pueblo, somos sus embajadores. Y ya lo hemos dicho, miren cómo están muchas comunidades hoy en día involucrándose en actos de corrupción. No podemos hacer eso. Necesitamos ser embajadores de Cristo. Entonces, claro, cuando nos tratan injustamente sufrimos, pero el no responder, hermanos, no pagar mal por mal, tiene aprobación delante de Dios. Estamos honrando al Señor y eso es lo que debemos pensar cuando nos veamos enfrentados a estas situaciones. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí estamos siendo introducidos, hermanos, por Pedro en la manera de actuar de Cristo. Esta fue la manera como Cristo actuó. Él fue tratado injustamente, fue maltratado injustamente, fue abofeteado, fue escupido. Lean Isaías 53 y ahí el profeta es más específico en todas las vejaciones, en todas las cosas tan horribles que le hicieron a nuestro Señor estando aquí en la tierra en su camino a la cruz. Fue maltratado injustamente, pero leyendo, hermanos, en estas horas, estos versículos, yo pensaba en algo y es, yo creo que Jesús mientras estaba siendo azotado, Él no estaba, aunque estaba sufriendo, como vimos también hace algunas semanas, Él tenía gozo en su corazón, porque sabía lo que le esperaba y era la gloria al lado de su Padre. Por eso no respondió. Él hubiera podido responder, claro que sí, porque era Dios mismo aquí en la tierra, pero no respondió, aunque fue maltratado de una manera injusta. El Señor entendía que solo se gana perdiendo.
Acá en este punto, en este versículo 20, ganamos cuando no practicamos la lógica humana, sino la lógica divina. ¿Cuál es la lógica divina, hermanos? Solo se gana perdiendo. Si soy paciente recibiendo la consecuencia de haber actuado mal, eso no tiene ningún mérito. Me merezco ese sufrimiento, me lo he buscado. Pero si sufro injustamente por hacer el bien y lo soporto con paciencia, como Cristo, porque esa fue su actitud, sufrir injustamente por hacer el bien y soportarlo con paciencia, esto complace a Dios. Hermanos, cuando somos maltratados y respondemos con el mismo maltrato, de pronto a veces pensamos que el Señor está desde los cielos diciendo: uy, qué maravilloso, Andrés, hiciste justicia, porque te estaban maltratando y respondiste de la misma manera. Eso es justo. No, hermanos, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Más bien, cuando soy maltratado injustamente y lo soporto con paciencia porque quiero honrar a Cristo, el Señor está desde los cielos diciendo: estoy actuando en su vida. Está creciendo, está madurando. Él está aprobando esa actitud. Aunque a nosotros nos parezca extraño, porque nuestra lógica es responder al maltrato. Esto complace a Dios. ¿Pierdo a los ojos humanos? Claro, por nuestra lógica humana. Pero gano a los ojos de Dios, porque la lógica divina es: solo se gana perdiendo. Como conclusión, hermanos, solo se gana perdiendo. Por eso haré, que es nuestro principio en esta mañana, haré la voluntad de Dios, anotémoslo, haré la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir. Si en nuestro empleo nos proponen hacer algún tipo de trampa para conservar ese empleo, haré la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir. No hago la trampa, no me involucro en eso. Aun si eso significa quedarme sin empleo, el Señor va a respaldar mi decisión porque yo estoy obrando conforme su palabra. Si en la universidad me ofrecen ese parcial para pasar la materia que nadie ha podido pasar y me ofrecen venderme las respuestas para hacer trampa, haré la voluntad de Dios incluso si esto implica sufrir. Prefiero perder la materia, pero no hacer trampa. Hermanos, en todos los contextos, en todas las situaciones de nuestra vida, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, incluso si esto implica un sufrimiento. Y en este caso específico de esta fracción del capítulo 2, respondamos con el bien que el Señor nos ha dado, con la gracia, dicen los comentaristas acerca de estos 3 versículos, que el Señor nos ha dado. Tal vez esa autoridad, ese jefe, esa autoridad tuya en tu casa, en tu estudio, actúa de esa manera y tú no has ido a lo profundo del corazón y saber qué le pasa a esa persona para que sea un maltratador. Si tú le respondes mal, tal vez ahí va a continuar esa cadena de maldad y odio. Pero si tú soportas con paciencia y das testimonio, pensando en que de esta manera honras a Cristo, tal vez esa persona se va a quedar sorprendida por tu actitud. Y de alguna manera va a entender que en ti hay algo diferente. Solo quiero terminar con Lucas 22, 39 al 42, que es una escena maravillosa donde el mismo Jesús está diciendo en otras palabras este principio: haré la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir. ¿Qué dice?
Lucas 22, 39 al 42 dice: Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Aquí en la versión Reina Valera, que es la que tenemos en nuestras casas, el 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, el Señor Jesús sabía lo que iba a enfrentar, el sufrimiento tan terrible que no es comparable, es decir, ninguno de nuestros sufrimientos actuales, según por ejemplo el profeta Isaías, se puede comparar, o sea, ninguna dificultad, ningún dolor, ninguna enfermedad, nada a lo largo de la historia se puede comparar con lo que el Señor Jesucristo sufrió en su camino a la cruz y estando ahí mismo en la cruz. Hay muchos documentos en internet donde ustedes pueden ver un análisis de cuál fue el sufrimiento físico de Cristo, y emocional también, y espiritual. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una crisis espiritual en el Señor Jesús. Él está diciendo: Padre, si quieres, no me permitas pasar por este sufrimiento. Es decir, yo quisiera no pasar por este sufrimiento, pero voy a hacer tu voluntad. Si esto implica que tengo que pasar por este sufrimiento, si el hacer tu voluntad implica que tengo que pasar por este sufrimiento, lo voy a hacer, porque te quiero honrar, porque eres mi Padre. Y asimismo, hermanos, debemos pensar nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, incluso en medio del sufrimiento. Así que hagamos la voluntad de Dios, incluso si esto implica sufrir, porque necesitamos vivir no la lógica humana, sino la lógica divina, y es solo se gana perdiendo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos estos principios tan maravillosos, Señor. No es fácil, pero el llamado, Señor, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es a vivir una vida diferente de aquellos que viven allí afuera, Señor, y que necesitan conocer la verdad. Tú nos has llamado a ser luz, Señor, y como dice el versículo 12, mantener entre los no creyentes una buena manera de vivir, Señor. Ayúdanos a soportar con paciencia el sufrimiento, Señor. Cuando tengamos que estar en pie frente a esas autoridades que muchas veces nos maltratan, no es fácil. Nuestra lógica es responder, pero tu lógica es honrar a Cristo, honrar su obra, honrar su vida, honrar lo que hizo por nosotros y actuar con estas personas. Asimismo, con esa gracia con la que tú has alcanzado nuestros corazones. Ayúdanos a mantenernos firmes en este propósito, Señor, porque esto es lo que tiene aprobación de tu parte. Porque no es fácil. Solamente guiados y fortalecidos por tu Santo Espíritu podemos lograrlo. Por eso te damos gracias en esta mañana y sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia